Estuvimos hablando la semana pasada acerca de lo que el Señor nos dice de calcular bien lo que son, algunos llaman el costo del discipulado. Y recuerden que nos habló acerca de que si un ejército viene contra mí y tiene 20,000 y yo apenas tengo 10,000 hombres, pues que evalúe bien porque me van a derrotar, entonces es mejor enviar una delegación para pedir paz. O si voy a construir una torre y no tengo con qué acabarla, es mejor no iniciarla para que después no se burlen de mí. Y lo aplicamos, porque no se trata de construir torres o de ir a guerras, con respecto a si yo tengo la suficiente entereza para seguir al Señor Jesús. Y si no, el Señor Jesús lo que me está diciendo es, devuélvase y punto, no hay problema. Al fin y al cabo, ¿quién pierde? Uno es el que pierde. Pero Él no acaba ahí con el ejemplo, sino que en el versículo 33, estoy en Lucas capítulo 14, después de hacer esa introducción tan fuerte en la que, créanme que no estoy charlando, usted y yo debemos evaluar si realmente somos cristianos o no, o si somos discípulos o no, porque el asunto es, si alguno quiere ser mi discípulo, no puede amar más a su padre o a su madre o a sus hijos o a sus hijas o a su marido o a su mujer o a sí mismo, porque lo que el Señor Jesús nos está ofreciendo no es una promoción. El reino de Dios no está en promoción. El reino de Dios sigue siendo igual de exigente hace 2000 años, hoy y hasta que el Señor retorne. Y en cada generación de seres humanos, de aquí a que el Señor retorne, como lo ha venido haciendo, unos seres humanos de ese gran paquete que es la humanidad de cada generación, serán llamados por Dios a tomar esta decisión, seguirlo o no seguirlo. Entonces, lo que quiero decirte es que además el Señor Jesús no paró ahí en el versículo 32 de hace 8 días, sino que en el 33, Él mismo, que es el que está hablando, dice, así pues cualquiera de vosotros. Lo que el Señor Jesús va a hacer ahora es aterrizar las parábolas en las cuales nos subió. El Señor Jesús te está hablando esta noche a ti, no viniste hoy por casualidad. Tienes que tomar una decisión y esa decisión te va a perseguir hasta que tú le contestes a Dios sí o le contestes no, pero no te va a dejar tranquilo. Punto. Para que después, en el tribunal de Cristo, cuando toda la humanidad esté calificando servicios ante Él, no podamos decir, no, es que yo no había entendido bien el asunto, a mí no me lo explicaron. Pues hasta la saciedad el Señor Jesús nos lo explica. Y miren lo que dice a continuación. Así pues, cualquiera de vosotros, sin excepciones. No hay excepciones en el reino de Dios para los que son discípulos. Y entonces ahora se mete con lo que poseemos. Y dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Diga conmigo, todo lo que posee. Oiga pues, si yo no coloco a disposición del Señor todo lo que tengo, no puedo ser su discípulo. Todo lo que poseo debe estar en una mano abierta para que Él tome y retire lo que quiera retirar o agregue lo que quiera agregar. No hay sitio al que Dios
no pueda entrar en tu vida cuando eres su discípulo, cuando eres su discípula. No hay lugar de nuestro ser que nos podamos reservar como una habitación de pánico donde la gente se entra cuando hay alguna amenaza. No hay lugar. Usted puede tener un cuartico allá en su apartamento, en su casa o en su finca, un búnker, y allá no entra nadie. Pero no ocurre así con el alma y con la vida de una persona a la cual Dios llame al discipulado. No falta el que diga, yo soy muy joven, cuando tenga la edad de mi papá y de mi mamá, de pronto me comprometo. Tu juventud al Señor le importa un rábano. Yo soy muy viejo, tampoco le importa al Señor eso. No hay lugar en tu vida al cual el Señor no vaya a entrar. Oiga pues, no es que no vaya a entrar, va a entrar. Y entre más avanzas con Él, más va a entrar. Entonces nos dice, así pues, ¿cuántos? Dígalo, ¿cuántos? Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y no hay mejor para esto que los ejemplos. En Juan, en el Evangelio, en el capítulo 6, hay un ejemplo de esto, en el cual el Señor nos muestra que Él no está charlando. Mire, puede que yo me tome esto en charla. Dulce Jesús mío, mi Jesús adorado. Pero el Señor es de muy buen humor, pero no charla. El Señor puede reírse, mas no se burla. Porque esto es serio, tan serio como la misma seriedad, y pasa derecho. En Juan capítulo 6, por allá en el versículo 65, después de, en el capítulo 6, el Señor de Juan ha alimentado miles de personas. Muchos de ellos lo quieren seguir precisamente porque parece un supermercado andante. Al lado del Señor Jesús nadie aguantaba hambre, antes quedaba más que satisfecho. También ha puesto en cintura a los religiosos, escribas y fariseos y a los mismos judíos que tenían una mala percepción de lo que era el pan del cielo, y Él les aclara de quién era el pan del cielo. Es decir, habló cosas tan fuertes porque el Señor Jesús no nos pone temas blanditos, con Él todo siempre es duro. Porque por lo general nos pide aquello que no queremos entregar y Él no se va por las ramas. Entonces, estoy hablando directamente hoy a tu alma. Si viniste con tu mujer, ella es ella, pero vos sos vos. Y si viniste con tu marido, también. Él no va a dar cuentas por ti. Si vino con la novia o con el novio, olvídese. Esto no es por paquetes, viene por cada uno de nosotros. Y dijo, en Juan capítulo 6, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Porque es que mucha gente empezó a chistar y le decían al Señor, uy Señor, dura es esta palabra, leas el capítulo completo en casa. Y aquí encuentro la llave del asunto. Mire, si nuestro Padre Celestial no es el que nos abre las puertas para que conozcamos al Hijo, y si el Hijo, que es el Señor Jesús, no es el que nos abre las puertas para que conozcamos al Padre, y si no es el Espíritu Santo el que toma la iniciativa de que usted y yo nazcamos de nuevo, vea, papá y mamá me pueden traer amarrado aquí y eso no me va a entrar. Esto me va a parecer una tontería, una locura, una pendeja, una bobada. Y si a ustedes la traen o lo traen amenazado y lo sientan ahí porque no es así. Esta es una relación de familia entre el Padre Celestial y yo.
Nadie ingresa a esta familia si Dios no lo quiere. Nadie es oveja del reino si el Señor no nos lo permite. Entonces, como ahí estaban brincando tanto en esa multitud que lo estaba siguiendo, lea nuevamente en la casa, por favor, del 1 al 64, se va a dar cuenta que había gente de toda clase ahí. Estaban los oportunistas, como tal vez muchos esta noche, que solo iban por el milagro de la comida. Estaban sus enemigos que solo lo querían matar. Había un gran grupo de discípulos, entiéndame, gran grupo de discípulos, porque a él lo seguían miles de personas y tenían solo de discípulos el letrero. Y había otro grupo más pequeño que eran los discípulos realmente comprometidos. Pero es interesante lo que ocurre porque ya la palabra ha sido tan fuerte que sus enemigos y los oportunistas ya se habían quitado. Ellos no querían ser discípulos, pero quedaba la gran masa de discípulos además de los 12. Y miren lo que pasa. Yo he llamado a esta clase de remedio de discípulos los 666, porque están en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 66. Lo que quiero decirte es que tú no tienes necesidad de llegar a Apocalipsis capítulo 13, a los últimos versículos, para que la bestia te marque. Hay gente que ya llega marcada de suyo. No son de Dios. Y mire cómo comienza este versículo de fuerte. Desde entonces, muchos de sus ¿qué? Discípulos volvieron ¿a qué? Atrás. Se devolvieron, hermanos. Se devolvieron. Muy parecido a la prueba que corriste. La gente se va quedando. Porque el Señor Jesús no está en promoción. Ya te dije que, por ejemplo, en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 26, que estamos viendo, en el versículo 26, los que solo iban para comer ya se habían devuelto. En el versículo 31, los religiosos, que son unos sepulcros blanqueados, por dentro están bien lavadita la cara, pero por dentro están llenos de mugre, esos también. Y en el versículo 53 de este capítulo 6 del Evangelio de Juan, los que no querían tanta entrega, porque hay gente así. Ellos quieren seguir a Jesús, pero no tan comprometido. Y a los que ven comprometidos, esos que no quieren comprometerse tanto, los llaman fanáticos. El marido empieza a decirle, usted está tomando eso muy en serio. O al revés, mi amor, usted está como exagerado. Y los hijos, papá y mamá, pero ustedes no piensan disfrutar de la vida. O papá y mamá no comprometidos, les dicen a los hijos comprometidos porque que los hay, y muy bien comprometidos, les dicen, mi hijo, no, usted tiene derecho a un proyecto de vida, ¿me entiendes? Olvidando que, ya lo vimos una vez, que entre más cosas tengas y tu declaración de renta sea más grande, simplemente te destacas porque estás acumulando más basura y pagas por eso. John, ¿el Señor tiene algún reparo en que yo prospere? Ninguno, si Él es el que le pone eso en la mano. Entonces dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron ¿a dónde? Atrás, y ya no andaban con Él. Mejor dicho, se fueron. Mucho compromiso, demasiado compromiso. Y uno diría, pues el Señor Jesús ya debe estar muy contento. Le quedan 12. Con 12 tiene. Pues con un equipo de 12 se gana un mundial o no. Pero el Señor, que entiende lo que está entregando, que es la vida eterna, diga conmigo, vida eterna. Yo quiero que usted entienda el concepto y empiece a meditarlo y empiece a rumiarlo. Vida eterna. Su banco no le ofrece vida eterna. Su marido no le ofrece vida eterna. Su mujer tampoco. Su empresa no le ofrece vida eterna, ni su trabajo.
Ni la misma familia que tanto nos esforzamos por conformar nos ofrece vida eterna. No me ofrece vida eterna mi profesión o el arte, tampoco la juventud o la madurez. Nadie me ofrece vida eterna. El Señor Jesús sabe lo que nos está entregando. Vida eterna a su lado, vida eterna para la eternidad. Y estoy hablándole a aquellos que, siendo cristianos, y empezamos con una mano adelante y con otra atrás. La única tierra que teníamos era la del ombligo. Pero después, en el caminar, Dios nos fue mirando con agrado y nos fue entregando cosas y nos añadió una cosita y otra. Le advierto, Dios en cualquier momento se la puede pedir. Y ya no andaban con Él. Por eso es que es mejor devolverse. Yo admiro a esta gente que se devolvió. Porque hay algunos que siguen tratando de pedalear ahí, pero son una carga muerta, son un peso muerto. No le sirven al mundo porque no son capaces de meterse allá y todo y perderse. Y no le sirven al cristianismo porque no son capaces de consagrarse y realmente pertenecer al cuerpo de Cristo. Son como vomitivos, tibios, les dice el Señor. Y a los tibios Dios los vomita ¿de dónde? Por eso la gente prefiere una religión. Porque en la religión yo gobierno, en la religión yo mando. Yo me consagro cuando me conviene. Cuando no me conviene, voy sacando el cuerpo. Y ya no andaban con Él. Y entonces nuestro Señor, en vez de admirar a los 12 que se quedaron, dijo entonces Jesús a los 12, ojo pues lo que le suelta. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Porque somos 12 que ya inclusive el Señor los escogió. Recuerden, Marcos 3:14, una noche orando, hablando con el Padre, y escogió a 12 para llamarlos sus apóstoles. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y entonces el Señor hoy, a través de su palabra, le dice al pastor de cualquier congregación, y es que usted se cree muy consagrado y como que yo no puedo ir sin usted. Si quiere, váyase. Y a los líderes de la congregación les puede decir, no, si quieren, váyanse. No tengo problema. A mí las estadísticas no me preocupan. Yo no tengo de esas congregaciones que son mercados multinivel. No, a los 12 les dice, ustedes también se quieren ir. Lo que le está diciendo es, arranquen. Pedro, porque es que esto tampoco es así, una cosa es que el Señor me eche y otra que yo me vaya. Pedro levanta la voz y le responde, Señor, venga, ¿y a quién vamos a ir? Pedro ya había hecho la encuesta en su vida. Pedro era un gran pescador. Es más, cuando siguió al Señor, dejó el negocio próspero en manos de su papá. Recuerden que cuando el Señor Jesús usó la barca esa de ellos para predicar, después les dijo, echen la red, y eso casi se hunde de tantos peces que sacaron. Y dice la Escritura que dejándolo todo, le siguieron. O sea, Pedro no siguió al Señor porque se había quebrado como muchos de nosotros. Cuando ya no nos hablan ni en el banco de sangre, empezamos a buscar dónde hay un Dios para pegarnos de Él. Pedro no fue así. Entonces Pedro, que ya había analizado el asunto, Pedro que tenía familia, Pedro que tenía estatus como comerciante en su región, le dice, Señor, venga, ¿y a quién iremos? Es que no hay nadie más. Y le dice, tú tienes ¿qué? Palabras de ¿qué? De vida eterna. El Señor Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo y le dice, vea, niña, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed ¿qué? Jamás. Jamás. Mateo estaba próspero en el banco de los tributos, él le iba bien, el hermano estaba forrado. Y el Señor Jesús lo mira
y le dice, ven y sígame. Mateo mira sus denarios, sus haces, toda la moneda de la época que circulaba, y miró a Jesús, miró eso, se fue detrás de él. Y así, hasta Judas arrancó con el Señor Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna, pero hay gente que sabe que Jesús tiene palabras de vida eterna. Hay gente que sabe que Jesús es Dios, que es el Hijo encarnado de Dios, que fue puesto por el Espíritu Santo para darle un cuerpo en el vientre de María siendo virgen. Hay gente que sabe que Dios Padre, a Él sea toda la gloria, pero de ahí a seguirlo, de ahí a creerlo, de ahí a estar convencido de eso, hay un trecho muy grande. Tú tienes palabras de vida eterna. Y ahora Pedro le responde al Señor y le dice, y nosotros, escuche, nosotros estos hemos creído. Diga conmigo, han creído. Es que una cosa es caminar con gente que cree y otra cosa es ser de la gente que cree. Cuando uno anda con gente que cree, cuando la cosa empieza a empinarse, a uno se le nota que no cree, porque empieza a mostrar sus fisuras. Entonces yo puedo estar con gente que cree, pero de ahí a creer, pero Pedro le dice, nosotros hemos creído. ¿Y qué has creído, hombre, Pedro? Es la pregunta que hay. Y conocemos que tú eres ¿quién? El Cristo. Señor, usted es el Cristo, es el Mesías. Pedro y estos 12 se habían tomado el tiempo de leerse el Antiguo Testamento y mirar que había un Cristo, un Mesías prometido, y ellos descubren que Jesús es el Cristo. Desde el capítulo 1 de Juan, cuando Juan el Bautista, viendo que venía el Señor Jesús, le dijo a todos los que estaban ahí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, lo que les dijo es, he ahí el Mesías. Y Pedro y otros que eran discípulos de Juan el Bautista le dijeron a Juan el Bautista, ¿de verdad? Ese es, sí, ese es. Y se fueron detrás de él. Esa es la diferencia de estar con gente que cree, no creyendo uno. Porque hay gente que se va detrás del Señor, a ellos no les importa absolutamente nada más que el Señor. Pero fíjate que hoy tenemos discípulos de Icopor, flotan en cualquier agua, se los lleva cualquier corriente, no tienen peso suficiente. Y conocemos que tú eres el Cristo. La palabra conocer es profunda, pero no me puedo quedar ahí. Y le remata, el Hijo ¿de quién? Del Dios viviente. Entonces el Señor Jesús periódicamente hace eso con los que somos sus discípulos. Porque las modas pasan, las persecuciones también pasan, pero los discípulos del Señor no pueden pasar. Él no rebaja la norma de calidad. Y frecuentemente se arrima a tu alma y le dice, ¿usted quiere irse también? La puerta sigue abierta. Se parece en cierta forma a Elías en el Antiguo Testamento con Eliseo, que Elías se le había anunciado que el Señor se lo iba a llevar y Eliseo sabía. Y entrando a una ciudad, Elías quería dejar a Eliseo y Eliseo le dijo, no, yo sigo con usted. Y en otra ciudad, y Eliseo le dice, yo sigo con usted. Y en otra ciudad, y él decía, yo sigo con usted. ¿Y qué es lo que quiere? Pues le dijo Elías, yo quiero una doble porción de tu unción. Elías, que tenía mucha gente que lo había admirado por sus milagros, por sus proezas, por sus profecías, se encontró entre miles a uno que le dice, yo quiero la doble. Y uno poder ver la unción que había en Elías con solo los ojos humanos era como difícil porque el tipo se vestía raro, se vestía de piel de camello, era un hombre que comía cosas raras, lo alimentaban cuervos, no era como el ícono para seguir, no era el YouTube, el influencer de la época. Pero Eliseo logró ver por el Espíritu que en ese hombre había algo. Lo mismo le pasó a Pedro, porque el Señor Jesús vino camuflado en ser humano. Usted veía al Señor Jesús pasar
y era como cualquier otro ser humano, pero solo los que el Padre le había entregado conocían que él era el Cristo y querían lo de él y querían vivir donde vivía él, porque es que nosotros nos llenamos la boca diciendo que el Señor Jesús dijo, es que yo quiero que donde yo esté, ustedes estén. Pero la respuesta ahí tácita es, Señor, es que yo también quiero estar donde usted esté y no me suelto. Pase lo que pase, el Hijo del Dios viviente. Entonces vuelvo y te digo, periódicamente, tenga usted los estudios de teología que tenga, haya prosperado lo que tenga el éxito que haya tenido, va a venir el Señor Jesús a decirle, entonces, ¿seguimos juntos o se quiere devolver? Es muy importante eso. Ahora, seguir a Dios en la miseria es fácil porque uno va detrás del mercado. Pero en la abundancia se vuelve difícil porque te vuelves autosuficiente. Pero de todas formas, Dios no le tiene temor a Abraham por rico, riquísimo que fuera. Frecuentemente iba donde Abraham y le decía, si quieres seguir detrás de mí. Y entonces Abraham en una ocasión iba tranquilo con su sobrinito Lot, todas las cosas, y un día se le aparece el Señor y le dice, voy a acelerar el paso. Dígale a Lot que él no es capaz de seguir este paso. ¿Usted quiere seguírmelo o se quiere ir con Lot? Abraham también pudo haber dicho, no, yo me voy para las llanuras de Sodoma y de Gomorra. Ese valle está muy bonito, yo me quedo viviendo ahí. Él dijo, no, yo me voy a donde usted quiera. Después de 100 años de vida, recuerden que tuvo a Isaac. Y el muchacho ya estaba lo suficientemente grande como para caminar con él. Y un día el Señor le aumenta el paso a Abraham y le dice, Abraham, voy a aumentar el paso. ¿Usted quiere seguir detrás de mí? Sí, Señor, cuente conmigo. Sacrifíqueme a su hijo. Oh. Diría alguna mamá Winnie. O algún papá Johnson y Johnson diría, mi hijo, mi hijo, mi hija. Sin dudarlo, al otro día Abraham madrugó. ¿Qué respuesta le estaba dando al Señor? Usted es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo usted tiene palabras de vida eterna. Y el Espíritu Santo, que sabe todos los secretos de las situaciones de los seres humanos en cualquier generación que hayan creído en el Señor Jesús, nos revela en Hebreos que Abraham lo que iba pensando cuando Dios le pidió semejante cosa es, pero si Dios en Isaac me dijo que iba a tener una multitud de gente, ¿cómo le irá a volver a enderezar la cabeza? Porque lo iba a degollar. Él no iba pensando, ay, mi muchacho, ay, mi muchacha, ay, mi empresita, ay, no, él iba pensando, ¿cómo será de poderoso Dios que habiéndome dado promesa en Isaac, me dice que se lo sacrifique? Yo sí quiero estar ahí en primera fila para ese milagro. Escuche eso. Y a veces nosotros no captamos lo que la Escritura nos está diciendo. Periódicamente te estará diciendo, hey, ¿se quiere ir usted también? El Hijo del Dios viviente. Otro, Mateo capítulo 19, versículo 21. La historia es más que conocida, la conocen más que un disco de Diomedes. El joven rico. Esto hasta los incrédulos lo conocen. El hombre se acerca y la pregunta clave está en los versículos atrás. Porque él se arrima al Señor Jesús y le dice, ¿cómo logro la vida eterna? Pregunta interesante, pregunta de millonario. Tenía ya tanta que él no estaba diciendo, ¿cómo abro otra empresa? Él no estaba diciendo, ¿cómo compro otro lote? Él no estaba diciendo, ¿cómo hago otro viaje? Él no estaba diciendo, ¿cómo no? A él ya le preocupaba algo bien interesante. Vamos a ver si le alcanza. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tremenda pregunta. Me parece más inteligente ese muchacho que muchos de nosotros. Vida eterna. En este agite, ¿qué piensa uno en la vida eterna? De pronto en un velorio, cuando no es el de uno, pues.
Entonces, después de hablar de una serie de cosas religiosas, de guardar o no guardar mandamientos, el muchacho ya está casi que feliz, porque según él había logrado los requisitos para tener la vida eterna, y cuando está a punto de decir aleluya, el Señor Jesús se queda y dice, pero es que, joven, a usted le falta una cosita. ¿Ha escuchado esa voz, mi hermana? Cuando el Señor a usted le dice, a usted le falta una cosita, usted me ha venido entreteniendo desde hace días con lo que le estoy pidiendo, pero a usted le hace falta una cosita por entregarme. Jesús le dijo, es que usted quiere ser perfecto. Perfecto no porque no se equivoque, perfecto es porque yo me diferencio de los demás por aquel a quien quiero seguir. En el 5:48 de Mateo dice allí el evangelista, y sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No estaba hablando de no equivocarse, porque 47 versículos atrás no habla sino de pecados y equivocaciones que uno comete, pero el Señor ahí remata diciendo, y ustedes quieren ser perfectos como yo soy perfecto. Le dice, anda, vende lo que tienes. Algún predicador de la maldita teología de la prosperidad le hubiera dicho, y me lo trae aquí. Todavía me faltan unas coticas de la hipoteca, debo algunas sillas. Están que nos cortan los servicios, no hay con qué podar los árboles. Hacen falta algunos equipos, no he podido comprar algunos cables, etcétera. En primer lugar, yo creo que los discípulos del capítulo 6 de Juan, que acabamos de leer, que estaban ahí, dijeron, hizo la pregunta que no debería hacer. Porque uno en este caminar, ya siendo discípulo antiguo del Señor, ha visto muchas cosas y ve gente llegar al Señor todos los días, unos con un impulso, se les ve una pinta tan prometedora como cuando Samuel está en la casa del papá de David, porque Dios lo ha mandado a ungir un rey, porque a veces uno está llorando por lo que Dios ya no llora. Dígale al de lado, deja de llorar por lo que Dios ya no llora. Escuche bien. Dios ya había desechado a Saúl porque no fue capaz de seguirle el ritmo a Dios. Y Samuel, que había ungido a Saúl, estaba muy triste porque él amaba mucho a Saúl. Y un día Dios se le aparece y dice, venga, usted es profeta mío. Deje de llorar por lo que yo ya no lloro. Vaya y me unge a otro. Entonces les decía que hay gente como muy prometedora, uno les ve la pinta, uno les ve esas ganas, uno les ve ese léxico, uno les ve ese arrojo, esa presencia. Y cuando aparece el primer hermano de David, Saúl ahí mismo coge la perola del aceite y se le iba a derramar y Dios le dice, pss, 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 ese no es. Y el segundo también, tampoco era. O sea, Samuel ese día estaba como Brasil-Alemania 7-0. No le pegó a nada. Hasta que se le ocurrió y dice, venga, usted no tiene otro hijo por ahí. Es que no me funciona hoy el uncionómetro. Sí, tenemos uno por allá cuidando las ovejas. Pelado no lo invitamos a nada. ¿Para qué? Es un loco ahí, se mantiene tocando el arpa, componiendo salmos. Ridículo el tipo. Anda ahora en una moda de esas, el yoyo. Allá antes se llamaba onda. Entonces, donde él dice que pone el ojo, quiere poner la piedra, y anda ensayada, y una cantidad de gente descalabrada, y una cantidad de ovejas con chichones, pero ya ha ido a sí, lo tenemos por allá, hasta peligroso de tipo con eso. Y es hasta bonito. No empezamos la comida hasta que no está aquí, y ese era el tipo. Entonces en este caso le dice, vaya, venda todo lo que tenga. Aquí estamos hablando de un tipo rico, riquísimo. Este muchacho le había ido bien. No nos dice la escritura de dónde había sacado la plata. Y uno a veces le pincha al Señor por unas cosas porque uno se cree rico. Rico uno pagando una casa a 32 años.
Rico uno en un carro pagado a cuotas, que eso a veces o merco o tanqueo. Eso no es riqueza, y uno pegado de eso. Pero este sí tenía. Y entonces el Señor Jesús, vea, yo sé lo que le estoy ofreciendo, es tan vital lo que le estoy ofreciendo, que soy capaz de decirle que usted vaya y venda todos los chécheres. Señor, y se los traigo. No, pereza. No acabo de decir pues que el que tenga más grande la declaración de renta es porque administra más basura. Déselo a los pobres. Vaya y déselo a los pobres. Yo creo que Judas dijo, pero es que el Señor Jesús sí es muy fanático. El Señor Jesús se sobredimensiona, tiene muy buen concepto del mismo. Judas, caminando con el Señor y no había visto al rey, nunca lo vio. Él veía la bolsa, esas 3 monedas de las cuales se pegaba todos los días. Y déselo a los pobres. Ahora, por no leer bien las Sagradas Escrituras, uno para ahí como el muchacho. Pero miren lo que me dice mi Señor, y tendrás ¿qué? Tesoro en el cielo. Hay una cosa que se llama el reino de Dios, y cuando tú te vas con Él como realmente es, se encarga de ti en todas las áreas. Pero no puede ser como aquellos que quieren tener su sustento en el mundo, pero también que Dios lo sostenga. Nuestra confianza, la de los discípulos, debe estar netamente en Dios, así sea para morirnos de hambre. Cuando el Señor Jesús le dice, vaya y venda, inmediatamente le dice, y tendrás tesoro en el cielo. Y no estoy hablando de la Nueva Jerusalén, y creemos que hay una Nueva Jerusalén. Y no estoy hablando de la resurrección, y creemos que hay resurrección. Y no estoy hablando del cuerpo nuevo que nos va a ser entregado, y sé que Dios nos va a entregar un cuerpo nuevo. Lo que le está diciendo es, deje de depender de eso y venga para que sepa lo que es todo un tesoro del cielo respaldándolo a nuestra manera. Padre, Hijo y Espíritu Santo, administrándole a usted esos 3 chécheres que tiene. Y tendrás tesoro en el cielo. Y le dice, y venga y me sigue. Los 12 inmediatamente dicen, pero Señor, somos 12, ¿cómo vamos a quedar con 13? Siempre hay espacio. En el reino de Dios siempre hay espacio. En cada generación hay espacio. Pero se tiene uno que meter. No el creyente rémora. Una rémora es un animalito que vive pegado. No caza, no genera nada, solo come de los desperdicios que caen de otros habitantes de las aguas. Pero no se compromete. No empieza. No le da. Ven y sígueme. Y dice el Señor, ven y sígame. Es que seguir al Señor, si yo lo seguimos ahora, claro, tenemos 2000 años de fama ya a su favor, pero en aquel momento era, venga, ¿cómo es que usted es? ¿De qué pueblo es que es? De Nazaret. ¿Dónde queda eso? Era un pueblo todo chichiguay. ¿Y qué profesión tiene? No, mi papá y mi mamá tienen una carpintería. No era una profesión muy bien mirada. No. Además allá en el pueblo hay un chisme que yo no soy hijo de mi papá, sino que soy hijo de... Y estudios, pues, como rabino, ¿tiene algún estudio? No. La gente dice que ¿cómo sé yo letras sin haber estudiado? Y lo quieren mucho en el templo. Me odian, no me pueden ver por allá. ¿Se piensa casar? No, yo me hice eunuco para el reino de los cielos. Y venga y me sigue. Por eso hay que ver más allá de una simple religión. Si te han estado predicando un Jesús de simple religión, tú por eso no has seguido al Señor, porque te han
entregado el Jesús que no es, falsificado. Ven y sígueme. Y así es que hay que tomar decisiones. A mí me parece este joven muy guapo. Oyendo el joven, ¿esta qué? La fe viene por el qué. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pero mire, la palabra que usted y a mí, como discípulos, nos da fe, a otros los destruye. Es que ni le alcanza a entrar, le rebota. Oyendo el joven esta palabra, dice, se fue triste. Completamente triste. Porque él sabía en su corazón que le había hecho la pregunta correcta a la persona correcta. Y le habían dado la respuesta correcta y provenida de la persona correcta. Pero él se dio cuenta que no era capaz de hacer lo que el Señor le acaba de decir, así le hubiese prometido manutención del reino. Por eso se fue triste. Dijo, no, Señor, no soy capaz de seguirlo. Cuando termine la universidad, dicen algunos. Cuando me case, dicen otros. Cuando me separe, dicen otros. Cuando haga el viaje que dicen otros. Cuando por fin ponga la empresa, sea autosuficiente. ¿Sabe? Si usted es un empresario creyente, su empresa jamás será autosuficiente. Porque eso quiere decir que usted será independiente. Y resulta que Dios quiere hacerlo dependiente. Reino dependiente. Un reino dependiente se caracteriza porque siempre hace falta algo. Y cuando se está esperando se acuerda, verdad, la oración. Padre, gracias. Había quitado mi mirada de ti y la puse en las circunstancias. Otra vez, Señor. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué habría en el corazón? ¿Qué hay en su corazón hoy? ¿Qué está pensando? ¿Qué prédica tan peligrosa esta? Parece una granada sin seguro esta prédica. ¿Para dónde irá? ¿Para dónde irá este pastor hoy? Es que así es con el Señor Jesús. Usted parece sentado en un hormiguero, no lo deja quieto. Esa vida contemplativa que algunos desean en el cristianismo, allá como un abad en su abadía, un monje en su monasterio, una anacoreta en su piedra, algo así suave, muy... No existe tal cosa en el cristianismo. Todo esto es movido a toda hora, se mueve, se desajusta, se cae, porque Dios te quiere completamente dependiente. Por eso muchos no han entendido la vida cristiana, porque es una vida de peligros, es una vida de retos, es una vida de constantes ires y venires, es una tormenta continua. Pero no, usted anda buscando vivir tranquilo. Este muchacho buscaba vivir, de hecho para eso había luchado todo eso, había logrado un patrimonio que lo sostenía 3 o 4 mil vidas más. Y él no podía renunciar a esa tranquilidad. Lo que el Señor Jesús lo estaba invitando a hacer era demasiado peligroso. Y yo te pregunto, ¿usted cree que el Señor Jesús se va a pegar un viaje del tercer cielo, que eso queda de Aranjuez para allá arriba? ¿Usted cree que el Señor se va a pegar un viaje del tercer cielo acá a decirle, vengo a darte una vida tranquila, en paz? Te voy a poner a vivir en un país en paz, con unos gobernantes míos que oran antes de emitir cualquier decreto, de hacer cualquier marchita. Te va a poner en un país que la economía esté, los billetes fluyen de los árboles. Si usted estudió matemáticas, no va a tener que hacerle fuerza a ese lápiz, porque de sus neuronas de álgebra van a empezar a salir todas las raíces cuadradas y cúbicas. Todo usted las va a ver.
Así no es. Te va a dar un matrimonio sin problemas, sin zozobras. Te va a dar una mujer tan dócil que usted la tendrá que empujar a ver si está viva. Le va a dar un marido tan caballeroso que la va a bañar con pétalos, la manda vestida para la calle. Una joya de marido. Le va a dar unos hijos así apacibles, sin ninguna inquietud, casi que parecen muertos. No, Señor te da tu propia tormenta, porque necesita desarrollar tu fe, porque necesitas saber de qué estás hecha, porque necesitas saber de qué estás hecho, en qué andas. Porque es que en grupo somos muy guapos, quédese solo. Es que engallada, Jehová es mi guerrero. Solos, escondámonos. Escondámonos en el Señor. Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, Señor, ya nos echó en Juan 6:66 y le dijimos que no, que tranquilo. Sí, pero ustedes que han ido consiguiendo cositas, ¿sí? Hombre, de cierto os digo. Cuando el Señor Jesús dice esto paren atención, voy a hablar cosas importantes. Que difícilmente, diga conmigo, difícilmente, entrará ¿qué? Un rico en el reino de los cielos. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Estamos hablando de un rico de verdad. Parece que una vez es como cuando usted y yo vamos a ver Terminator y todos nos creemos Arnold Schwarzenegger. Nadie se cree la máquina esa. Porque queremos ser el protagonista y todas esas cosas. No, hermanos, nosotros no somos ricos. No somos ricos. Le contaba a los discípulos del martes algo con respecto a lo que vimos en la congregación de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipsis, que el Señor Jesús le dice a los de Esmirna, miren, yo sé que ustedes son pobres, y entre paréntesis dice, pero ustedes son ricos. Está diciendo, ustedes son pobres en lo material, pero ricos en lo espiritual. Y en cierta ocasión, hablando con el Señor hace 1 o 2 años, le preguntaba cosas acerca de por qué muchos acá vivimos una serie de dificultades interesantes, y el Señor me aclaró las cosas, porque el Señor cuando uno le pregunta le responde. Otra cosa es que uno no le pregunte o no quiera oír. Me dijo, John, fácil, es que ustedes son como Esmirna. Sí, vea, están en una comuna de ricos. Los vecinos ricos, que son los del edificio, les hicieron ese templo que parece de ricos. Pero una gran mayoría de ustedes, no todos, son pobres. Pero son ricos. Porque me daba a entender el Espíritu Santo, búsquese pues congregaciones en esta ciudad y en el país en donde hablen del reino de Dios como realmente deben hablar. Y paradójicamente me mostró la Odisea en el capítulo 3. Y la Odisea en el capítulo 3 era una gente billetuda, pero eran pobres en lo espiritual. Y me dijo, ¿y hay gente peor? Sí, Señor, ¿será que hay gente peor? Sí. Imagine que son pobres en lo uno y además pobres en lo otro, esos están llevados. Pero ¿sabe qué? Entendí que a nosotros Dios nos ha dado una fe que aguanta cualquier cosa. Y nos ha abierto las puertas del reino para que entremos a través de esas puertas y de allá no nos saca nadie. Y entonces el Señor Jesús se queda mirando a los discípulos y les dice, muy asustados,
¿Qué pensaban? Que le iba a decir, no, fácil, quédese que en el 90, diezme, tráigalo y venga a ser mi discípulo. Qué orgullo que usted pertenezca a esta familia tan renombrada de seguidores míos. O traslade todos sus bienes a nombre de la iglesia, nosotros le administramos eso, hágale. Y podrá ser mi discípulo. No, Señor. Va, lo vende y se lo da a los pobres y me sigue. Y como esta cosa es en serio, y el Señor Jesús sabe que los discípulos más adelante, como Pedro, le van a decir, pero Señor, ¿y qué de nosotros que dejamos todo por seguirte? Otra vez les dice, mire, ¿se acuerda cuando su mamá o su papá le decía, va una? Si le llego a la tercera, va a ver. Esto es algo así. Otra vez, no es que se le rayó el disco, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hay muchas teorías acerca del camello y de la aguja. Algunos dicen, el camello es un hilo muy grueso que para pasarlo por la agujita es muy difícil. Pasa, pero es que vea, así. Otros más poéticos dicen, no, es que las agujas eran las entradas a las ciudades en forma de aguja, de manera que cuando un camello iba a entrar, no podía entrar de pie, sino que lo tenían que poner en sus 4 rodillitas y entrar, imaginen la incomodidad, ¿cierto? Sea como sea, lo que el Señor Jesús está diciendo es que es muy difícil que una persona que tenga posesiones entre en el reino, porque es que recuerden que ya nos viene diciendo en capítulos anteriores que la puerta es estrecha, escasamente pasa uno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Que entrará un rico en el reino de Dios. Y termina con esta sencilla pero potente parábola, porque esta es una cosa de varias parábolas en un solo capítulo. Y les dice, buena es la sal. Porque recuerden que hubo ejemplos para gente de guerra, hubo ejemplos para arquitectos y constructores. Acaba de darnos el ejemplo de el rico. Ahora nos da un ejemplo para los que nos gusta la cocina, la alacena, para personas de casa, para personas que mercan todos los días. Buena es la sal. Y se supone que nosotros somos la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, es decir, si el discípulo en el caminar conmigo va perdiendo color como los de Éfeso que habían perdido su primer amor, si usted ahora, décadas después, no sigue teniendo la misma entrega y no busca a Dios con la misma devoción y con la misma pasión, es más, con más devoción y con más pasión, si a usted ya lo entretienen con un globito allá en el mundo y le hacen ver cosas que son basura como si fueran oro, mas si la sal se hiciera insípida, si usted como creyente pierde sus propiedades, ¿con qué se sazonará? Y uno piensa acá, y respeto a los que piensan así desde luego, que nosotros los cristianos somos la sal de la tierra y por eso la tierra no se está pudriendo más y los paganos no se están pudriendo más. No. Pone que en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 11 en adelante dice que el impío se vuelva más impío y el santo se santifique más. Nosotros no somos la sal de la tierra que está evitando que la tierra y sus habitantes incrédulos se pudran más. Eso ya no tiene arreglo. Nosotros somos la sal de la tierra porque alumbramos como lámparas puestas en el nochero y no debajo de él. Porque somos como una ciudad puesta en una cima y no escondida en una cueva. Porque alumbramos desde una cruz y no nos escondemos cuando hay peligros. Lo que el Señor está diciendo es, si tú como discípulo mío pierdes brillo, pierdes utilidad. Porque ni para la tierra, la sal, ni para el muladar es útil.
El muladar es el lugar donde se arrojan las basuras, el lugar de los desperdicios, lo que sigue del chut para allá. Algunas personas piensan en los edificios que tiran las cosas por el chut y ya. Todo desaparece por ahí. Sí, como el que piensa que la leche viene en bolsas desde la vaca. Lo que me está diciendo es, un creyente que no sea como unos discípulos que le está exigiendo, no sirve para nada. Ni para la tierra, ni para el morador. Eso dice, la arrojan fuera. Se desecha, no sirve. Solo es salvo. ¿Se salvó él? No sirve para la iglesia. No podemos contar con él acá. No sirve para la sociedad. No pueden contar con él allá. Está completamente en el limbo, anda en un purgatorio. Ni para allá, ni para acá. Y ni el limbo ni el purgatorio existen, solo en su mente. Algún día me consagro. Donde me desconsagre. Y entonces el Señor Jesús dice, el que tiene oído para oír, oiga, punto. Le faltó decir lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a estar en pie, por favor. Amigo y amiga, hermano y hermana, está a tiempo de no volver. Apenas vamos en el capítulo 14 y el 15 es más subido. Está a tiempo. Puede hacer, se lo suplico, está como el joven rico. Durará triste unos días, pero después de unos cuantos tragos se le pasa. Y allá ustedes ya, no, yo si algún día fui donde unos locos allá, es que para consagrarse para la vida eterna, no, qué bobada, casi caigo en eso. Casi caigo en eso. ¿Tiene tiempo de volverse? Nadie le va a decir nada, nadie lo va a ir a buscar. Se me acusa de no ir a buscar a nadie que se va. Tiene toda la razón. No es ninguna falsedad. Porque al que el Padre plantó, no hay necesidad de buscarlo. John, pero es que usted ahí dice que hay que ir a buscar la oveja perdida. Eso está en el 15. Hay que buscar la moneda perdida. Eso está en el 15. ¿Quiere saber lo que realmente quiere decir eso? Venga al 15. Pero no quiere decir esa otra cosa. Así de sencillo. Entonces, yo no sé usted, pero en este envión que nos está pegando el Señor, yo les voy a decir, Señor, no soy 666, soy 667. Donde Pedro dice, Señor, ¿y a quién iremos? Si solo usted tiene palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que usted es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O como la mujer samaritana, deme de esa agua. Yo veo que no tiene ni con qué sacarla, pero deme de esa agua que usted está prometiendo. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta hacerme tomar una decisión de si voy contigo a la vida eterna o me quedo en lo temporal y pierdo mi alma. Así de sencillo. Amén, amén y amén. Les bendigo, mis hermanos.